En esta presentación analizaremos aspectos éticos relacionados con las publicaciones científicas. Para una correcta evaluación hace falta saber lo que se publica, pero también saber que todo no se publica. Existen sesgos serios en las publicaciones. ¿Es clínicamente relevante lo que estamos leyendo, además de ser estadísticamente significativo? Con frecuencia, tanto los médicos como los pacientes, como las autoridades y gestores incurren en el efecto marco cuando toman decisiones basándose en los valores de riesgo relativo o en la reducción relativa del riesgo. A modo de ejemplo, el análisis de un hipolipemiante, donde con frecuencia aparecen publicaciones y análisis sin que, según el sistema GRADE, que analiza riesgos y beneficios, los resultados sean realmente válidos para los pacientes. En los ensayos clínicos debemos entender por efecto tanto los beneficios como los daños añadidos en el grupo de intervención. La magnitud del efecto se mide comparando el número de pacientes que sufren un evento en el grupo de intervención frente al número de pacientes que sufren un evento en el grupo control. Podemos hablar de riesgo absoluto, riesgo relativo, reducción relativa del riesgo, reducción absoluta del riesgo, pero probablemente el dato que más nos interesa es el NNT, el número de pacientes que hay que tratar para un evento más que con el control. Desde el punto de vista de la seguridad, tenemos el número de pacientes necesarios para producir un daño. Para que una intervención sanitaria investigada sea relevante desde el punto de vista clínico, además de ser estadísticamente significativa, tiene que ser clínicamente relevante. Respecto a los beneficios de una intervención, cada uno de los clínicos experimenta una sensación respecto a la gravedad de la enfermedad o el evento, y además experimenta una percepción respecto a la eficacia. Nosotros estimamos relevancia clínica combinando sensación de grado de riesgo y percepción de magnitud del efecto. La sensación de riesgo es imposible de estandarizar. Es subjetiva. Sí puede estandarizarse el grado de aversión al riesgo. La mayor aversión, obviamente, es la muerte. Un observador puede no saber exactamente cómo es la sensación subjetiva de 10 médicos ante un riesgo como la angina de pecho, pero sí sabrá que su aversión a riesgos estará encabezada por la muerte, probablemente el infarto de miocardio y revascularización y hospitalización. La metodología GRADE utiliza esta aversión al riesgo para clasificar los riesgos. El segundo componente es la percepción de la magnitud del efecto. Nos informa del número de personas que se beneficia frente a los que no, el NNT. En la práctica, los médicos otorgan valoraciones muy diversas a un mismo NNT o a un mismo riesgo. Esta variabilidad hay que intentar minimizarla.
El efecto marco es un sesgo cognitivo. Nuestro cerebro confunde y genera distintas respuestas según la información se presente como positiva o negativa. Cuando la información se presenta como reducción del riesgo relativo, se sobreestima el efecto terapéutico y se incrementa la propensión de los médicos a prescribir. No ocurre igual cuando la información se presenta en forma de reducción absoluta del riesgo o del NNT. Asimismo, cuando se compara la reducción absoluta del riesgo y su inverso, el NNT, decrece la propensión de los médicos a prescribir y de los pacientes a desear que se les prescriba. Lo mismo ocurre cuando se presentan los datos como probabilidad de vivir frente a probabilidad de morir, resultando estadísticamente más atractiva la elección en este primer marco. La propaganda comercial, para inducir un efecto marco, habitualmente presenta los datos como reducción del riesgo relativo. Esto nos sobreestima el efecto. El valor de P, un dato que con frecuencia sobreestimamos los clínicos, nos lleva a sobreestimar la relevancia clínica de un evento. En la siguiente tabla, el mismo valor de P habla de dos resultados muy diferentes. La vacuna A tendría un efecto modificando los resultados con solo tratar a 10 pacientes. Sin embargo, harían falta 111 pacientes con la vacuna B para que pudiera observarse una mejoría. En esta revisión se concluye que los cambios de definición han llevado a identificar y a tratar a un incremento de personas y de poblaciones sin que podamos conocer si los fármacos reducen la mortalidad o la morbilidad. Con mucha frecuencia, las publicaciones nos hablan de resultados intermedios frente a resultados sobre supervivencia. Incluso con frecuencia en las publicaciones hay errores que se extienden una y otra vez. Bien lo saben las empresas de investigación y en ocasiones, y así lo han denunciado numerosos editores de revistas importantes, se confunde lo que es publicidad con lo que es información. Decir algunas cosas también sobre el concepto de enfermedad, un concepto que cambia. Este periodista alemán mostraba en este texto cómo en función del desarrollo farmacológico se han concebido diferentes conceptos de enfermedad. En estas viñetas del roto se llama la atención hasta qué punto nuestro concepto sobre qué es una enfermedad se condiciona por el desarrollo de la industria farmacéutica. Nuevos fármacos para enfermedades en proyecto. Este artículo del País hace una reflexión hasta qué punto nuestro concepto de enfermedad se modifica. Les llamo la atención sobre el síndrome post-vacacional con el que todos los años nos inundan
los medios de comunicación a vuelta de vacaciones cuando se inicia el curso escolar. O este comentario: usted no está sano, está preenfermo. O esta intolerancia y el deseo de medicalizar la vida que se ha introducido en nuestra sociedad. Llevan en ocasiones a que se introduzcan intervenciones sin que tengamos todos los elementos de seguridad. Esta propuesta de resolución que nos plantea la Asamblea General nos habla de la posibilidad de hacer revisión de la eficacia y seguridad de una intervención sanitaria a posteriori. Obviamente, los incidentes son muchas. Joanna Head nos plantea en esta editorial del British Medical Journal hasta qué punto también el sobrediagnóstico no deja de ser una forma de generar expectativas sobre enfermedades que no existen. Nos encontramos pues con los conflictos de interés. Todos somos sujetos de conflictos de interés. Todos trabajamos en un medio, en unas determinadas condiciones, con una serie de incentivos económicos, profesionales, personales, en un contexto concreto. En ocasiones pensamos que existen conflictos de intereses neutros. Sin lugar a duda, un médico que recibe pago por referir pacientes a un proyecto de investigación puede sentirse tentado a primar su beneficio frente al bienestar del paciente. Para un investigador, el interés primario consiste en generar información válida y confiable. Al tener numerosas responsabilidades e identidades, se incrementan los conflictos de interés. Hay factores que contribuyen a aumentar la posibilidad de un conflicto de interés: un financiamiento elevado, la competencia, la participación de recursos comerciales en la investigación, recompensas por resultados, la participación de las instituciones en ellas, los lugares donde se hace la investigación, las políticas de salud, los procedimientos regulatorios. Pero fundamentalmente los intereses financieros personales son el mayor riesgo. Influye esto también en las publicaciones científicas. En este trabajo del Ministerio de Economía y Competitividad se dice que la situación de las publicaciones científicas es mejorable. Hay gran cantidad de influencias que se expresan y que pueden llevar a que lo publicado no sea fiel a la verdad. Todo ensayo clínico debería estar publicado, tanto si los resultados son positivos como negativos. Es imprescindible que se conozca quién financia la investigación. No ha de conocerse ni revelarse los datos de los sujetos participantes. Y el medio de comunicación debe ser una publicación científica y no la divulgación a través de los medios de comunicación social, que dan lugar a información sensacionalista, donde se exageran los resultados.
Muchas gracias.